Muy buenas, mi nombre es Cristina Martín Sanz y estoy encantada de presentar esta comunicación que espero que además sea de su interés y lleva como título Cartografía de agentes culturales con acción educativa en el ámbito musical, un estudio exploratorio. Pues bien, en primer lugar me gustaría enfocar en qué contexto se enmarca este estudio. Esta comunicación que aquí presento parte del trabajo desarrollado en el marco de una tesis doctoral, mi tesis doctoral, cuyo tema central es la contribución de la educación musical al desarrollo de la competencia en conciencia y expresión culturales mediante los conciertos didácticos. A partir de este primer estudio exploratorio, se realizará posteriormente una revisión narrativa donde se intente localizar, analizar y sintetizar esas experiencias de música en vivo con finalidad educativa que existen en la actualidad. ¿Por qué nos hemos centrado en estos conciertos didácticos como herramienta para desarrollar esas competencias? Bueno, pues los conciertos didácticos son entendidos hoy en día como experiencias musicales en vivo que tienen una intencionalidad y diseño educativo. Representan una herramienta con un enorme potencial educativo. Sirven para vincular el currículo escolar con el patrimonio cultural y artístico. Se desarrollan contenidos que son competenciales y se alinean además con una de esas 8 competencias clave que actualmente se desarrollan en el currículo, que es la competencia en conciencia y expresión culturales. Estos conciertos tienen un enorme potencial, los conciertos didácticos. Son iniciativas que se planifican con esa intención pedagógica. Suelen llevarse a cabo tanto en contextos formales como no informales, Y además se tratan de actividades de mediación cultural y musical que tienen varios objetivos, entre los que suelen destacar la formación de nuevos públicos, el fomento de una cultura musical variada, la aproximación a las artes en vivo o la adquisición y desarrollo de habilidades o conceptos musicales. Vamos a encontrar una heterogeneidad de objetivos en este sentido. La mayor parte de las acciones surgen de iniciativas públicas o privadas con un enfoque social y educativo. Es donde se suelen enfocar estos conciertos didácticos, que pretenden poner en conexión a la escuela y a las instituciones culturales para la difusión de patrimonio o de cultura musical. En estas propuestas de conciertos didácticos se suele desarrollar de manera transversal los aspectos que aparecen recogidos en la diapositiva. Competencias clave, en concreto la competencia en conciencia y expresión culturales, a veces de manera no explícita, pero se desarrolla por los contenidos que se trabajan, educación en patrimonio, currículo escolar, mediante procesos de mediación cultural y musicales. En la literatura académica se parece evidenciar un creciente interés por estas experiencias musicales en vivo como estrategia educativa para realizar aprendizajes mucho más significativos, tanto desde el ámbito institucional como desde la práctica escolar. Sin embargo, también nos encontramos con un reto o con lagunas en la literatura, ya que no contamos con suficiente sistematización de las iniciativas culturales con acción educativa en lo que es en la etapa de educación primaria. Por otro lado, siguen siendo escasas las investigaciones que analicen su contribución específica al desarrollo de la competencia en conciencia y expresión culturales o que las vincule explícitamente con el enfoque patrimonial, de la educación patrimonial, o que explore y sistematice los elementos que debe reunir este tipo de iniciativas y además que se ajusten a las demandas curriculares actuales. Por ello, resulta necesario profundizar en el análisis de los conciertos didácticos como herramienta para el desarrollo competencial en conciencia y expresión culturales, explorando específicamente su alineación con la educación patrimonial y los requerimientos del currículo actual. Como paso previo a este estudio y esta relación específica, se orienta este presente estudio exploratorio que pretende abordar cuál es el estado actual en esa dispersión de la información, ¿no? Para intentar sintetizar qué acciones en España, en las instituciones españolas, se están llevando a cabo en materia de los conciertos didácticos. ¿Cuáles son los objetivos que pretendemos con este estudio? ¿Qué es lo que se pretende? Pues este primer estudio exploratorio, como estaba comentando, tiene como objetivo identificar cuáles son esos agentes culturales activos que tienen programas pedagógicos destinados a educación primaria. También
pues se pretende analizar el tipo de acciones desarrolladas y explorar cuál es la conexión curricular que existe. A partir de este primer análisis se sentarán esas bases para revisiones más amplias, como la narrativa que comentaba, y propuestas también pedagógicamente fundamentadas. Constituyendo así este primer estudio exploratorio un paso previo para esa revisión narrativa que decía, que permita analizar, localizar y sintetizar la literatura existente para adentrarnos en cuál es el impacto que tienen los conciertos didácticos hoy en día y esta exposición a experiencias musicales en vivo en el alumnado de educación primaria. El enfoque metodológico que se ha implementado, decía que es exploratorio, se basa en el enfoque del análisis documental. Se realiza un análisis documental que además utiliza un muestreo intencional, porque nos hemos centrado en explorar unas fuentes concretas. Las fuentes utilizadas proceden de 3 fuentes específicas, 3 focos específicos. Por un lado, la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS, a partir de ahora, Red de Organizadores de Conciertos Educativos y Sociales, ROCE, a partir de ahora, y la Asociación Española de Festivales de Música Clásica, que se llama FES Clásica, le vamos a llamar así, que son la manera que tienen de nombrarse estas instituciones. Ya que la pertenencia a estas redes nos va a asegurar ciertos criterios como la continuidad de las propuestas en el tiempo o la presencia de programaciones estables, porque para pertenecer a estas asociaciones uno de los requisitos es este, ¿vale? Que tengan que cumplan ciertas normas y ciertos criterios de profesionalidad y también de continuidad en la programación. A partir de aquí, ¿cuál es la cartografía que nos ha quedado? Bueno, pues a partir de estas fuentes, el panorama que se dibuja es el que vemos ahí en pantalla. Analizando a EOS, como comentaba anteriormente, encontramos un total de 30 orquestas que pertenecen a EOS, repartidas por todo el territorio nacional, como podemos ver, a excepción de Castilla-La Mancha, que no tiene ninguna orquesta en el registro, tampoco Aragón, La Rioja o Cantabria no presentan ninguna orquesta recogida en AEOS. Sin embargo, de estas 30 instituciones que pertenecen a AEOS, de estas orquestas, encontramos que 26 de ellas presentan algún tipo de acción social y educativa y cuentan con proyectos divulgativos para acercar la música. Respecto a ROCE, encontramos que esta red de organizadores de conciertos educativos y sociales, esta asociación agrupa 18 entidades públicas y privadas, cuyo objetivo es establecer alianzas de cooperación y promoción de esos espectáculos o proyectos educativos musicales, que son muy importantes en nuestro estudio, con posibles alianzas también multidisciplinares, pero el foco es la educación musical. 9 de esas instituciones están asociadas a orquestas que también pertenecen a EOS, ¿vale? No obstante, por último, FES Clásica agrupa festivales de prestigio nacional e internacional y aunque algunos incluyen ciertas acciones educativas o divulgativas, el enfoque predominante no incluye proyectos destinados a la población escolar de la etapa de educación primaria. Las propuestas con perfil educativo y divulgativo se centran en 3 ejes. Estudiantes de secundaria y bachillerato, como por ejemplo el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza o el Festival de Música Española de Cádiz, que tiene un gabinete estable pedagógico. Y se destinan también a público familiar, con actividades normalmente paralelas al festival que no describen un fin curricular de manera sistematizada. O también encontramos algunas para público general o especializado, actividades de mediación o conferencias, como la Semana de Música Antigua de Estela. Haciendo un análisis de las actuaciones educativas, la mayor parte de actuaciones educativas que tienen estas orquestas o instituciones es combinar la fórmula de conciertos didácticos con conciertos en familia, aunque también encontramos otra serie de acciones entre las que destacan, y muy interesante, ensayos abiertos, recursos didácticos, guías didácticas y actividades, talleres para el profesorado y propuestas para profesionales de la pedagogía, conciertos participativos, vídeos, por ejemplo, para acercar los instrumentos o la actividad educativo-musical. También encontramos talleres, encuentros con músicos, charlas previas.
propuestas itinerantes en los centros educativos, algunos de ellos que tienen dificultad para acercarse a las sedes institucionales, propuestas inclusivas, talleres en familia, talleres adaptados a población, por ejemplo, TEA, adaptaciones a dificultades cognitivas, Alzheimer o familias que tienen bebés, se incluyen también en estas propuestas inclusivas, actividades para escuelas de música o profesionales de la música, actividades de inclusión social, actividades que permiten divulgar o difundir el canto coral en la escuela o promoción de corales infantiles y escolares. Y por último también orquestas infantiles y formación a jóvenes músicos. Esto también es uno de los pilares que suelen incluirse en estas propuestas de acceso a la música de las orquestas e instituciones. Además, aquellas orquestas que realizan conciertos para escolares es habitual que también suelan destinar al menos 3 proyectos a este fin. No es algo puntual, sino que al menos a lo largo del año programan como mínimo 3 espectáculos para diferentes niveles, los cuales suelen además incluir alguna difusión de algún material para el trabajo en el aula. Pueden ser actividades, recursos o algo más elaborado como guías didácticas. Y cerrar además este proyecto con un concierto familiar final, ¿vale? Estas son acciones compartidas que hemos encontrado. Se concluye que, por un lado, existe una red de prácticas educativas diversa, pero sin embargo no sistematizada entre las orquestas, aunque sí es verdad que existen diferentes puntos de encuentro a través de AEOS, ROCE o FES Clásica, aunque no incorpora FES Clásica, como veíamos, a la educación primaria. Aunque muchas cuentan con programas sólidos, sí es cierto que no existe una referencia a un marco común ni una conexión curricular clara y homogénea. Se percibe en este sentido una brecha entre la acción cultural y el currículo educativo, lo cual respalda esta necesidad de cartografiar estas iniciativas, de profundizar en esta investigación desde una perspectiva crítica. Sin duda, este es un tema de estudio que presenta necesidad de atención, por lo que agradezco la atención prestada y estaré encantada de leer sus aportaciones, preguntas y sugerencias. Muchísimas gracias.